pasa es que actualmente hay dificultades para definir lo que es ser feliz, pero a grandes rasgos la mayoría de las personas lo relaciona, y también el estudio, con el hecho de satisfacer necesidades. Necesidades corporales, necesidades materiales, necesidades relacionales, necesidades espirituales. Entonces, es bien interesante porque cuando el estudio habla, yo miré un poco ahí de Maslow. Maslow era un tipo que hizo una pirámide de las necesidades humanas. Decía que nosotros somos como todos los seres vivos, igual que hasta las bacterias. Primer escalón, comer, respirar. Si está satisfecho ese escalón, que en el fondo es un momento de goce, de liberación, hasta la liberación de la micción, pues, de orinar. Después venía un momento donde las personas sentían satisfacción por conseguir una casita, algo donde estar cubiertos. Y ya de ahí, cuando ya tenían eso cubierto, querían llenarse con otra cosa. Tener amigos, tener una pareja. Y si iban un poco más allá, buscaban reconocimiento. Un poco lo que buscan las personas al hacerse público. Y si todas esas necesidades estaban cubiertas, que son formas de felicidad, de placer, vamos a hablar un poquito de eso, llegaban a la autorrealización, que en el fondo encuentra tu destino, encuentra tu sentido espiritual. Entonces, esa definición me llama la atención porque un poco el estudio apunta hacia eso. ¿Qué tan llenos nos sentimos? Yo creo que las personas en general actualmente asocian felicidad a tener algo, a alcanzar algo. Ya los antiguos nos dijeron que es una pésima idea porque va a alcanzar eso y va a buscar otra cosa. Entonces, lamentablemente, nosotros somos infelices porque queremos mucho. Y algo que nos dijo Arthur Schopenhauer, que estudió la felicidad, es que básicamente cuando nosotros conseguimos algo, caemos en el tedio. Es decir, inmediatamente que lo tenemos, nos aburre y buscamos otra cosa. Entonces, para él, por ejemplo, la felicidad sería ese instante donde nosotros conseguimos ese algo y evitamos el dolor. Por ejemplo, tener la guatita vacía. Me duele. El momento que la llené, goce. Pero inmediatamente que estoy satisfecho y abotagado, no siento nada y busco otra cosa. Entonces, el problema de las definiciones de felicidad que nos llevan a una constante búsqueda de algo nuevo. Entonces, ¿qué nos decía el más pesimista de todos? Resígnese, viva una vida prudente, trate de alejarse de tanta sensación de llenarse y evite el dolor en lo más posible y evite las emociones intensas. Ahí nos podemos tirar por Aristóteles también, que planteaba que era estar equilibrado. Pero básicamente, si me preguntaras a mí, ¿qué es la felicidad? La felicidad, concuerdo en eso con los antiguos, es tratar de ser autosuficiente, desarrollarse a sí mismo, ser capaz de sustentarse a sí mismo. La gente está constantemente buscando un otro que lo llene, otras cosas que lo llenen. Y están muy poco preocupados de la virtud o las virtudes, es decir, poder sacar el máximo potencial respecto a algo. Por ejemplo, uno mismo, cómo se están esculpiendo a sí mismos las personas, qué tan disciplinadas son. Entonces, por ahí yo vería de que de repente perdimos la búsqueda y estamos solamente en la felicidad del placer corporal. Ahí nos quedamos, en ese concepto de felicidad, hedónico. Buena, me hiciste, se me vino a mi cabeza cuando estabas hablando, te estaba escuchando y hay un santo que no sé cuál es, mentiría, que dice deseo. Lo bueno es que quedan santos. Todavía quedan santos. Pero de los antiguos. Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Que tiene que ver un poco con el tema de lo que estamos conversando. A nadie le interesa lo que voy a decir y a mí tampoco mucho, pero lo voy a decir porque en la famosa escalera de Maslow tengo mis serias reparaciones, pero eso es otro tema que no tiene mayor importancia. Me puse a investigar, sin saber, para variar, que este es el tema que íbamos a tocar, pero me parece fantástico, pero hay que estar preparado. Y me puse a investigar como el origen de la palabra felicidad, desde el latín, desde lo griego, desde todo, y me gustó. Y dice, en síntesis, dice, es un estado donde tú alcanzas tu estado de expansión. Y ese concepto a mí me gustó. Cuando tú logras expandirte, paréntesis, me gusta el concepto de expansión. Si tú observas todos los seres vivos desde que nacemos, desde un espermatozoide, desde que nacemos, todos los seres vivos pasamos por un proceso de desarrollo que tiene que ver con la expansión. Una semilla se expande, nosotros nos expandimos, nos vamos expandiendo. Y después viene un periodo, comillas, de estabilidad y después en general nos vamos, no sé cuál será la palabra adecuada, nos vamos no expandiendo, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que sí, la expansión tiene que ver con la satisfacción
de sentirte satisfecho, desde lo biológico a lo, no, a lo mental o lo espiritual y principalmente a lo afectivo. Porque pasa una cosa que es muy interesante. Tú dijiste una cosa que es muy interesante que tiene que ver un poco con lo de Maslow. Yo tengo hambre. Conversaba el otro día con una persona que extraordinaria conversación. Y me dijo, Mauricio, ¿tú alguna vez has tenido dolor de hambre? ¿Dolor de hambre? Dije, no. Afortunadamente no. Yo sé lo que es tener dolor y acostarse con dolor de hambre. Me parece una conversación tremendamente interesante. Cuando él logra satisfacer su dolor del hambre, es cuando satisfizo su necesidad de alimentarse. Pero después hay una cosa biológica que es muy interesante, que tú también la dijiste, que yo creo que hay que ponerle un pequeño acento. Una vez que hacemos eso, lo que hacemos es evacuar. Evacuamos. Aquello que ingerimos, una parte nos queda, y en el sentido más amplio, una parte nos queda, incluido lo espiritual, lo afectivo, una parte nos queda y el resto lo evacuamos. Y una vez que lo evacuamos, nuevamente empezamos a sentir hambre. Entonces, nosotros vivimos en una ciclicidad entre el satisfacer las necesidades, ya lo dije, desde lo biológico, espiritual y todo, pero después viene un proceso de evacuación y nuevamente necesitamos volver a satisfacer y estamos permanentemente en esa ciclicidad. Y por eso partí con esta frase que me parece sabia: deseo poco y lo poco que deseo, porque muchas de las frustraciones tienen que ver con las expectativas. Un gran tema que ya algún día lo tocaremos, que es un gran tema en todo. Oye, y la humanidad, no en todas partes, pero la humanidad, vamos a hablar de Occidente, ¿no es cierto? Que trabajó por mucho tiempo por tratar de suplir y sigue trabajando estas necesidades básicas, ¿no es cierto? De pronto se encuentra con un mundo que cambia y empiezan a haber casi necesidades virtuales. Que es rarísimo, porque empezaste a resolver que ya no la gente tratara de, bueno, queda por supuesto en algunos lugares del mundo, lamentablemente la gente todavía pasa hambre, pero empiezas a suplir el tema del hambre, el tema de la habitación, de la vivienda, digamos, y te empiezan a nacer nuevas necesidades que son, las quiero llamar tecnológicas, psicológicas, no sé, y empiezas tú a sufrir o a necesitar cuestiones que antes no conocíamos, digamos, el reconocimiento, el like, el que no te perturben, el que te tomen en cuenta, o sea, el que te valoren. Empezamos también a suplir que son esas cuestiones de esta era, digamos, pero que son tremendamente, variables tremendamente relevantes a la hora de hablar de la felicidad. Claro, porque ahí básicamente lo que tenemos es que nuestra pirámide se nos alteró, porque ahora muchas veces la necesidad de reconocimiento es más importante que la necesidad de tener relaciones afectivas reales. Quizá una persona puede... Eso es muy importante. Sí, como ahora salió una noticia de los autos sexuales, por ejemplo, que eran personas que se aman a sí mismos y se satisfacen solo a sí mismos. Entonces, Con bueno, porque le dieron la vuelta. Si ya eres el ego es tanto, ya que todo tú ya complaces de tú. Claro, ahí tengo el momento erótico consigo mismo, y tiene una date con él mismo. Entonces, una cosa y curiosa, pero esa persona, claro, está bajando todas las otras necesidades. No están suplidas, pero están al menos atenuadas o silenciadas gracias a la otra, de ser, por ejemplo, reconocido en un TikTok. Y eso quizá puede ser mucho más satisfactorio que tener una reunión con alguien, o que comer, o que hacer un deporte interesante, o que ver una puesta de sol. Entonces, sí estamos transformando en una sociedad que no puede eliminar sus necesidades básicas, pero sí las puede atenuar. Y aquí viene lo curioso para mí, no sé si fue inventado o no, permítanme ser un poquito gorrito de la conspiración, hasta qué punto la escasez que vamos a empezar a tener es tan grande que no sé si es la solución o parte del plan empezar a desviar la atención. Acuérdense un poco, a mí años atrás yo hacía magia, y una de las leyes, por ejemplo, de Ascanio, que era un gran mago, es la que se llama misdirection, la misdirección. ¿Se han fijado que los magos normalmente, los antiguos, tenían una serie de modelos y estaba este hombre bien de etiqueta, digamos, bien terneado, y estaban todos estos modelos alrededor como en las cuestiones de boxeo? Claro. ¿Saben por qué era? Para distraer. Distraer la atención. Lógico. Entonces, mi truco tenía mucho menos importancia, ese paso forzado, eso que tenía que hacer, porque estaba mirando por otro lado.
Claro. Entonces, si bien la realidad es la misma, donde atiende es diferente y eso me permite una ventaja. Entonces, ¿hasta qué punto las necesidades humanas van a seguir siendo las mismas? Van a necesitar defecar, comer, relacionarse, tener abrazos, tener un trabajo, tener vivienda. Pero, dado que el mundo está tan escaso en todas esas cosas, se acabaron los retiros, se acabó el agua, se acabó la comida, porque también hay problemas graves de comida ahora, quizás nos metemos unas cajitas llamadas internet, virtual, lo que sea, y por lo menos tengo una anestesia. Es decir, igual me van a tener que hacer ahí el corte en la manito, pero por lo menos es con un anestésico, entonces duele menos, porque estoy preocupado de otra cosa. Entonces creo que hay un misdirection acá también. No sé si, insisto, parte de la necesidad como una solución o como parte del plan, pero de alguna manera se está desviando la atención a las necesidades humanas que son intrínsecas. ¿Por qué son intrínsecas? Porque ¿Y el son modelo... presa más fácil ahí los que evaden? Claro, pues igual piensa. Esa personalidad evasiva, puta, le cae como anillo al dedo. Es que hay algo muy bonito de Huxley. ¿Se acuerda de Huxley cuando hablaba del mundo feliz y la pastilla Soma? Que era una pastilla que te hacía feliz y no jodías por nada. Y la sociedad era súper buena porque todo lo que te podían entregar de placer te lo daban a borbotones a cambio de que tú no protestaras respecto a la sociedad que estabas viendo, que era súper clasista y jodísima en muchos aspectos. Entonces yo tengo dos preguntas ahí. Una es la que dice Julio. ¿Hasta qué punto somos una sociedad de adictos? Piensa que las ciudades, igual como tú mencionabas, consumen, comen incesantemente. Las personas también comen internet, comen comida, comen sustancias. Entonces, ¿hasta qué punto somos una sociedad adicta para evadir problemas que estamos viviendo que no tenemos solución como sociedad? Y viene un segundo tema. ¿Nunca les ha llamado la atención? Todos los gobiernos, este también lo va a hacer, y todos los gobiernos del mundo hablan en contra de las drogas, ¿cierto? Distintas drogas han sido utilizadas en época, el opio, la coca, la que ustedes quieran. La de siempre. Desde siempre. Pero la pregunta es, si todos entendemos cuál es el problema, ¿por qué no lo erradicamos? ¿Sabe por qué no lo erradicamos? Porque también es parte de la solución. Es necesario tener personas adictas, porque son personas dóciles. Esclavas. Esclavas. Entonces, como planteaba Huxley, con una pastillita o con una camarita, tú jodes menos. Y si jodes menos, no vas a darte cuenta de la prisión en la que estás viviendo, porque todo adicto vive en una prisión, pero quiere escapar de esa prisión a través de la mente. Entonces la pregunta sería, ¿podemos ser felices en esta prisión? ¿Dónde estamos viviendo? Mira, siempre me gusta, y cada vez que vengo para acá, Julio César, Sergio y la gente que nos ve, mi máximo esfuerzo es tratar de hablarle a la gente común y corriente los temas más simples. Pero hay temas que son un poquito complicados y lo quiero explicar en lo más simple posible. Nosotros hemos usado varias palabras, pero me gustaría profundizar en una. Nosotros estamos hablando de las necesidades de Maslow, tenemos necesidad de evacuar, tenemos necesidad de esto. Yo un día me pregunté qué es una necesidad. Es simple, es algo que me falta. Es algo que me falta, que puede ser ficticio o real. Un tema también yo considero interesante. Síntesis, para mí, toda necesidad es un vacío. Tengo vacío el estómago, tengo vacío los pulmones, tengo vacíos y junto cuando los tengo vacíos necesito satisfacer algo. Y ahí empieza a surgir un poquito filosófico, que ahora termino porque no quiero aburrir a nadie, y digo, es que nosotros los seres humanos no hemos reflexionado filosóficamente la importancia del vacío. Y yo creo sinceramente que gran parte de esto que estamos hablando, que es el tema de fondo, entre otras cosas, el tema de la felicidad, es que hay una sensación de un vacío que estamos teniendo profundo y porque estamos intentando seguramente satisfacerlo de distintas maneras, con tecnología, con esto, con sexo, con droga, pero ese vacío es un vacío, voy a usar una palabra que se me acaba de ocurrir, indomable. No se deja engañar ni se deja satisfacer por cualquier cosa, porque es un vacío. Y esto me surge, termino, no quiero latear, y esto me surge de una cosa cuando empiezo a estudiar astronomía. Y sobre todo de la física cuántica, que la recomiendo. Cuando descubren que el universo, no más de un 30% es materia hecha por partículas, y un 70% de este universo es vacío. Y lo que están los grandes descubrimientos hoy día es que este vacío no es un vacío que no haga nada, no es un vacío pasivo, es un vacío que demanda y que atrae estrellas y que tiene que ver con la conformación. Y dije, dije yo,
Nosotros somos estructura, somos materia, pero también somos vacío. Y aprender a reflexionar y saber satisfacer estos vacíos es parte fundamental en este camino de la felicidad. La tiene un poco, pero No, sobre pero, todo. no, pero interesante. es muy interesante. ¿Podemos ser felices realmente como lo conocemos? ¿O lo confundimos con la alegría, con el entusiasmo? Quizá la felicidad tiene que ver más con el equilibrio, la paz, y menos con la algarabía o esos momentos de éxtasis. Quizás por eso las drogas son tan llamativas, te llevan a lugares que en estado normal No. no habitas, digamos, y te llevan a lugares especiales, particulares, y algunos que han pegado ahí, digamos, otros son capaces de solamente probar y volver y seguir su vida normal. Entonces, me llama mucho la atención porque a veces confundimos mucho más Claro. ese nivel de entusiasmo, de alegría momentánea. Lo digo porque los más jóvenes, sobre todo, a través de la tecnología, están siendo bombardeados por lo que ellos quieren ver. Porque se supone que es su estado más alegre, más feliz, más entusiasta, ¿no? Entonces, tú vas liberando biológicamente, me imagino, y te va gustando y te van tirando automáticamente imágenes, videos. Entonces estás en un loop permanente claro, que debe ser muy raro después apagar eso. Obvio. Pongo por caso un teléfono y entrar a una paz, una tranquilidad, aquí mismo. Cualquier cabro que se somete a 5 minutos de un TikTok, no sé, y de repente para esto y puede quedar acá en estado de silencio. Por ejemplo, yo veo, no voy a decir a quién, pero veo gente menor que no puede estar en silencio. No puede. Es que es loquísimo. Pongamos música. Veamos esta Hagamos cuestión. algo. Hagamos algo. Hagamos algo. Es que es impresionante, Sergio. ¿Cómo no vamos a hacer nada? Es demasiado. Hay un tema ahí que el autor coreano, surcoreano Han, plantea el exceso de lo positivo. Todo el exceso es malo y el exceso de positivo es el hecho de siempre estar activo, energético, productivo, entretenido. Y plantea de que ese es el sino de la sociedad occidental. Entonces tiene toda la razón. Tienen que estar constantemente entretenidos, constantemente excitados en cierta manera. Porque lo opuesto a la Para allá excitación es un estado de reposo. Un estado de, si se quiere, de vacío. Como tú me planteaste, indomable, una palabra muy interesante. Ahora, ok, tenemos eso, pero también tenemos otro concepto que se acompaña a lo que acabas de mencionar, que es el tema de la sociedad paliativa. La sociedad paliativa, también lo plantea este señor, es un poco el tema de que actualmente todo nuestro tratamiento médico, psicológico también, y social, es de tratar de evitar el dolor. Acuérdense que la felicidad, por ejemplo, para Schopenhauer, es el opuesto al dolor. Claro. Entonces, como que queremos evitar todo dolor posible, entendiendo que el dolor es como un mal en sí mismo. Incluso el dolor de conocerse y Sí, claro. reconocerse. Exacto. Sí, claro. Y el dolor es una experiencia necesaria porque las personas que viven sin dolor, los hay, casos médicos extraños, no pasan los 30 años de expectativa de vida porque el dolor les permite protegerse y entender. El dolor nos ayuda a entender. Maggie, una colega mayor que yo, muy capacitada, que ve de repente este programa, decía, el dolor es vehículo de conciencia. Y el dolor efectivamente nos permite tomar conciencia de algo. Por ejemplo, mi talón. Mi talón me duele, estoy consciente de él. Quizás no estoy consciente de mi espalda, porque no la siento, porque no duele. Entonces, por ahí también hay que darle vuelta a ese elemento. Ahora quiero ir un poquito hacia atrás. ¿Qué es entonces la felicidad? Los psicólogos actuales, particularmente Seligman, que genera la psicología positiva, no me gusta el nombre, por lo mismo que acaba de hablar Han, A mí tampoco. es la psicología de la felicidad. Y él es el principal autor, o uno de los principales. Y él toma prestado la idea de Aristóteles, de 3 tipos de felicidad. La primera es la que nos centramos actualmente, la felicidad del cuerpo, que es la felicidad del placer, que esa es genética y esa depende de algo químico, no la podemos controlar muy bien. La segunda, que también ya Aristóteles la tenía, es la felicidad basada en el honor, que era más asociado a lo social, que Seligman le llama la buena vida. Por ejemplo, Mauricio, cuando está haciendo terapia,
él se siente quizás no en éxtasis, pero siente una experiencia de que él está haciendo algo en lo que es bueno y que de cierta manera tiene dominio sobre eso, y la persona también reconoce ese dominio. También podría ser Julio cuando está haciendo un programa. No es un momento de éxtasis, pero un momento de sentir que fluye en ello. Y el tercer tipo de felicidad es tener significado en la vida. Por ejemplo, cuando ustedes van y ayudan a un perrito, cuando tú me has dicho, ayudo, los alimento. Entonces, no es una felicidad de goce, no es una felicidad orgásmica, no es una felicidad corporal en ese sentido. Es una felicidad de la idea de que yo estoy ayudando a un otro. Y esos tres tipos de felicidad pululan, pero nosotros tratamos de fijarnos en esto. Solamente quiero mencionar algo. ¿Qué se siente meditar? No sé si alguno de ustedes ha podido... A veces yo me pongo mis máquinas de entrenamiento cerebral y todo, y anteayer pensaba al respecto. Y bueno, cuando el frontal se active, tú estás cercano a un estado de meditación, es un estado de renuncia. No siento rabia, no siento pena, no siento aferrarme a nada. Sencillamente estoy contemplando esta imagen sin tener ningún tipo de apreciación emocional al respecto. Y creo que ese es el momento de paz, poder contemplar esta situación sin tener ningún tipo de experiencia emocional al respecto. Yo creo que cuando Sergio habla tantas cosas que a mí me parece súper interesante. Yo lo converso con la gente realmente en la calle y le digo, yo aprendo mucho de Sergio. Pero es que Sergio es una biblioteca que sabe todo, es un Google, le digo. Y tira tantas cosas que digo, de esto voy a responder. Y al final quizás me esparcí mucho. Es una mezcla entre Google y el Doctor Milagro. No. Es una mezcla entre Google y el Doctor Milagro. Pero agradecerlo, porque son tantos temas. Mira, y todos los temas y todas las cosas se pueden mirar de distintos puntos de vista. Si uno mira un poco la historia, a mí, siempre hablo de historia porque me parece que la historia nos trae el presente, Sí, al menos. nos ayuda a entender al menos. Nos ayuda a entender. No puedo entender el presente si no entiendo la historia, y me parece soberbio y prepotente todos los que creen que la historia partió hoy día. Eso me parece de una soberbia infinita. Pero dicho eso, quiero decir lo siguiente. Históricamente la palabra felicidad no existía. Si bien es cierto, Aristóteles la tomó, no era su punto central. Siempre a través de la historia han habido dos conceptos que hasta el día de hoy siguen presentes. Uno es la libertad. Uno dice, se ha escrito de todo, De lo que más se ha escrito, más que del amor, es de la libertad. Y si tú analizas lo que es el cristianismo, lo que es el budismo, lo que es el islamismo, es la libertad. ¿Cómo el hombre puede ser libre? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué tanto hablamos de la libertad? Porque también en el fondo estamos hablando de la esclavitud, que es lo que nos hace esclavos. Y asociado indirectamente tal vez tiene que ver un poco con la libertad o con la felicidad, palabra que se menciona muy poco como concepto intelectual a través de la historia. Estoy hablando de 2000, 2500 o 3000 años atrás. Entonces, solo libre puede ser feliz. Segundo, la palabra felicidad es una palabra acuñada hace muy poco en el sentido de relevancia que se le está poniendo, incluso desplazando a palabras que a mí no me gusta que se desplacen. Yo creo mucho más en el equilibrio y creo en la paz.